esta computadora. Hola, bienvenidos una vez más a su canal favorito de biología. Ahora nos corresponde entonces hablar de cómo hace la célula para leer ese mensaje que se encuentra contenido en el ARN mensajero. ¿Listo? Ese mensaje entonces va grabado en un código de 3 letras. Ese código de 3 letras, pues, cuando uno lo observa es bastante degenerado. ¿Qué significa que sea un código degenerado? Que si se modifica de alguna forma no va a tener consecuencias en términos del aminoácido que codifica. O sea, si cambia, por ejemplo, en la tercera base del codón, pues entonces es muy probable que, por ejemplo, como veíamos con la valina, que era codificado por A, U, perdón, por G, U y cualquier nucleótido en la tercera posición del codón. Entonces ahí podemos ver que es un código que es bastante flexible. Podríamos ver otros aminoácidos que son muy sensibles al cambio porque solamente son codificados por un codón, como por ejemplo en el caso del triptófano o en el caso de la metionina, que la metionina además es el aminoácido que se incorpora de primero en las proteínas cuando se conforma su estructura primaria. Es el que inicia precisamente, como dicen ahí los espectadores en vivo en el chat, con la traducción. Listo, entonces habíamos visto la existencia de ese código, pero ¿cómo hace la célula entonces para poder leer de a 3 letricas un código? Pues bueno, eso se logra gracias a uno de los ARNs funcionales muy importante que se llama el ARN de transferencia. ARN de transferencia. ¿Qué es el ARN de transferencia? El ARN de transferencia es una secuencia de ribonucleótidos de ARN de más o menos unos 70 a 80 nucleótidos. Esto tiene un tamaño como de 70 a 80 nucleótidos, ¿sí? Cuando se pliega y se forma el ribosoma, pues entonces el ARN de transferencia, perdón, pues entonces vamos a tener una configuración más o menos así. Esta es el pliegue bidimensional. Yo les dejo ahí unos links a unos videos para que puedan ver cómo es el plegamiento bidimensional y el plegamiento tridimensional, perdón, de esta molécula, ¿sí? ¿Por qué se pliega de esta forma? Porque empieza a formar alineamiento de bases ahí dentro de ella misma. Y entonces cuando empieza a formar esos puentes de hidrógeno ahí entre las diferentes secuencias de ARN, pues entonces empiezan a formarse estos bucles, en el cual en este lado de acá me queda el extremo 5', ¿sí? Acá en esta puntica de acá, y acá a este lado me queda el extremo 3'. Esto está muy conservado en la naturaleza, esto es algo que ocurre de una forma muy similar en todos los grupos de la Tierra. En todos los grupos de la Tierra, y vamos a encontrar que acá arriba siempre vamos a terminar con 3 nucleótidos que son CAA. Esa secuencia la vamos a encontrar ahí de forma constante. La vamos a encontrar ahí de forma constante en el extremo 3' del ARN de transferencia. ¿Cuál es la otra parte importante que debe tener el ARN de transferencia? Esta parte de acá que voy a subrayar de otro color. Que acá entonces en ese lugar vamos a encontrar 3 nucleótidos que me van a formar una secuencia que llamaremos la región anticodón. ¿Sí? Entonces, esa región anticodón es el complementario de la... es el complementario del codón. Por ejemplo, si acá nosotros tuviéramos el anticodón del codón AUG, que recordemos que AUG codifica para la metionina, que la metionina no solamente se va a encontrar en el primer
aminoácido de la secuencia primaria, ¿sí? De la proteína recién codificada, sino que se va a encontrar también a lo largo de muchas posiciones dentro de la proteína. Hay que mencionar que las proteínas funcionales no todas van a comenzar con la, eh, um, con la metionina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las células eucariotas, los primeros aminoácidos de la proteína constituyen algo que se llama el péptido señal. El péptido señal es el que dice hacia dónde tiene que irse una proteína en el momento en el cual inicia su síntesis. Y generalmente ese péptido señal es retirado en el retículo endoplasmático por una proteína que se llama la peptidasa señal, que retira esa secuencia de aminoácidos. Entonces, no siempre vamos a encontrar la metionina al comienzo de la proteína ya funcional, pero siempre al comienzo de la proteína recién sintetizada, cuando está crudita, pues. Entonces, supongamos que se codifica AUG, eso es un código que dice aquí va metionina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontraríamos acá? Esto está siendo leído, bueno, ¿qué es lo que encontraríamos nosotros acá? Obviamente, pues en la posición correspondiente, si esto está siendo leído en el sentido 5' hacia el 3', pues el alineamiento tiene que ocurrir en el sentido 3', 5', o sea, con la molécula volteada hacia el revés, ¿sí? Con este extremo acá y este 5' acá a este lado. Eso significa entonces que la forma en la que está acá dibujada nos pone a dibujar el complementario de adenina es normalmente timina, pero tendríamos uracilo. El complementario del uracilo, ¿cuál es? La adenina. Y el complementario de la guanina, ¿cuál es? La, la citosina. Uy, qué vergüenza. Un breve lapsus ahí. Bueno, sí, ese sería entonces el anticodón. El lugar entonces que es complementario al codón. Ahora, ¿dónde va a ir el aminoácido? El aminoácido va a ir acá en esta posición, ¿sí? El aminoácido se va a hacer siempre en ese extremo 3'. Pero entonces, ¿cómo se activa esto? O sea, ¿cómo sabe la célula que ese ARN de transferencia tiene que llevar ese aminoácido? Eso se sabe gracias a una proteína que es la que se encarga de activar esto, que se llama la peptidasa señal. Perdón, la peptidasa señal, no, qué pena con ustedes. La aminacil ARNT sintetasa. Vamos a ver la siguiente reacción. Acá tenemos, supongamos, un ARN de transferencia cualquiera. Listo, no le asignemos un anticodón. Tenemos un ARN de transferencia cualquiera y este ARN de transferencia pues necesita ser activado para que pueda ser utilizado por el ribosoma. Entonces este va a reaccionar con un aminoácido, ¿sí? Vamos a dibujarlo así. Vamos a dibujarlo al revés para que notemos este sitio de reacción acá. R, cualquier aminoácido. ¿Sí? Lo dibujé al revés, listo. Muy bien, entonces ahora vamos a poner a reaccionar esto. Y lo primero que tiene que hacer es que para que esto pueda utilizarse por una ARN de transferencia, tiene que ser fosforilado. Entonces, este de acá me va a reaccionar ¿con quién? Con ATP, que vamos a representar el ATP de la siguiente forma: fósforo, 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 pues grupo fosfato, grupo fosfato, grupo fosfato, ¿cierto? El ATP es un ribonucleótido, como el ARN, entonces por eso, pues siguiendo lo que habíamos hecho la otra vez, acá tenemos la adenina y acá tenemos un grupo hidroxilo que es el del carbono 2' y el otro grupo hidroxilo que es el del carbono 3'. Esta es nuestra representación de esta molécula que es importante porque es la moneda energética de la célula, que es el ATP, ¿sí? Cuando una célula gasta energía, gasta ATP o gasta GTP, que es esto mismo pero con una guanina acá. Entonces, estas son monedas energéticas importantes. En este punto, entonces, se utiliza energía para activar este aminoácido. Cuando ocurre eso, pues entonces se nos va a formar un aminoácido activado que se ve de la siguiente forma.
borramos este reactivo de acá y este círculo que encerró esto. Borramos este hidrógeno que es el que reacciona ahí y dibujamos A, OH, OH, P y todavía tiene ahí los tres fosfatos unidos a esa adenina que se unió covalentemente a mi aminoácido. Ahora entonces que ya se encuentra activado el aminoácido con ATP ahí pegado, pues entonces ocurre la actividad de esta enzima que se llama la aminoácido ARNT transferasa. O sea, es una proteína que transfiere el grupo aminoácido, sí, o sea, todo este de acá, hacia este ARN de transferencia. Y se lo va a dejar pegado ahí en el extremo 3' contra esas secuencias CAA. ¿Cuántas aminoácido ARN transferasas hay? Hay 20, por los 20 aminoácidos que hay, una para cada aminoácido, listo. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado pues, de la actividad de la aminoácido ARNT transferasa? Vamos a observar entonces que queda enlazado de forma covalente el aminoácido al extremo 3', así. Acá viene oxígeno, O, C, H, R, N, H, H. Y acá entonces vendría la A, la A y la C. Este es el 3'. Y la forma listo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer la ARN, la aminoácido ARNT transferasa para poder adelantar esta reacción? Pues tuvo que haber reconocido la región, tuvo que haber reconocido al aminoácido activado, ¿sí? Y después de eso tuvo que haber reconocido a la región anticodón correspondiente. Y ya después entonces formar este enlace de acá para dejar entonces activado el sistema y dejar al ARN cargado para poder transportar a ese aminoácido hacia esa posición. Bueno, entonces ahora es necesario que conozcamos el lugar donde ocurre este proceso, que es el ribosoma.